este señor Víctor Shklovsky. Lo primero que les quiero contar es que si un día ustedes tienen la desgracia de pasar por la Universidad de Letras, la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, este texto en algún momento les llega a la mano, porque lo primero que a una le dicen, ni bien pone un pie en teoría de análisis literario, que es una materia obligatoria, es que lo primero, lo que nunca hay que hacer, aunque tengan el mismo nombre, es confundir a la persona que escribe el texto, que usualmente es llamada en nuestro mundo autor o autora, con la voz que narra el texto, los personajes del texto, hasta incluso el yo lírico del texto. Así tengan el mismo nombre, que a veces puede llegar a ocurrir. O sea que esto es lo primero que te van a enseñar y más o menos en lo segundo es que te tiran este texto por la cabeza. Porque antes del advenimiento de la escuela llamada formalismo ruso, que tiene dos periodos, tiene dos momentos, ya lo vamos a ver. Lo cierto es que buena parte de lo que se hacía con la literatura era psicologismos o análisis retóricos del, no sé, de los procedimientos retóricos según la lectura de ciertos manuales canónicos y clásicos de retórica. No mucho más que eso. Incluso podía empeorar al punto tal de ya no hablar de la psicología de los personajes, sino directamente de, no sé, escribió lo que escribió porque el papá tal cosa. O sea, un psicoanálisis pedorro y berreta nivel Freud. Bueno, básicamente lo que hace Freud, que está todo bien con Freud, ya lo digo, pero me parece que es un mitógrafo más, es decir, no hace otra cosa más que mitografía y ahí habría que colocarlo como otra persona, no, no es que hace una teoría, eleva una teoría a partir de la lectura del Edipo Rey, sino que escribe un Edipo, porque ese Edipo no existió. Bueno, eso es lo que le pasaba al mundo de la literatura. Yo creo que esto le vuelve a pasar al mundo de la literatura. Y digo de la literatura porque yo no me voy a encargar en este grupo de estudio de todas las artes y todos los hechos artísticos y todos los fenómenos artísticos, sino de aquello que es la literatura, sobre todo la literatura de ficción, más o menos, con un recorte un poco amplio de lo que es la literatura de ficción, porque para mí la ensayística forma parte de la literatura de ficción como género, pero bueno, es terreno de debate y de disputa decir algo por el estilo. Yo la incluyo por los recursos estilísticos que utiliza. Por supuesto, un ensayo no es un paper académico. Ahora cuando lo lean a Perlongen verán de lo que estoy hablando y la sustancial diferencia como para decir, sí, efectivamente estoy delante de un hecho literario de ficción como un cuento o una poesía, no porque sean iguales o se parezcan, sino por el tipo de artificios y de artilugios que están utilizando, que se están utilizando ahí. Bien, entonces decía que si en este momento es un momento donde corremos el riesgo de volver a hacer lo mismo, o donde se corre muchas veces el riesgo de poder hacer lo mismo, y esto produce una serie de efectos que son más bien desagradables. Uno, que va muy en contra nuestro como público lector, es que la literatura, o por lo menos así lo creo yo, brinda placer. Es una fuente de placer. Es una fuente de placer con independencia de quién haya escrito qué cosa, por qué, cómo y dónde. Que igual eso sí afecta al texto, pero lo afecta, eso es el segundo formalismo, lo afecta de otras maneras que no tienen que ver con el juicio moral o el dispositivo psicoanalítico operando sobre un texto. Pero para eso hay que tener una serie de ejes que nos permitan analizar la materia textual de alguna manera. Y es ahí donde el formalismo ruso, entre otras escuelas de pensamiento y de crítica literaria, nos puede servir. El formalismo ruso es muy temprano, por eso también muchas veces empieza por acá, porque todo comienza por esta gente que, hay que decirlo, un rasgo epocal es su intento de volver esta disciplina ciencia. De todas maneras, cuando dice ciencia, que se la van a encontrar mencionada en alguno de los textos, no piensen en una ciencia como una ciencia exacta, sino que piénsenla como una disciplina. Lo que están queriendo es sistematizar la manera en la que operan sobre los textos y que sean operaciones formales, porque una de las hipótesis fundamentales, no que esté en el texto puntualmente que tenían para hoy el arte como artificio, pero una de las hipótesis fundamentales de todo el formalismo ruso e incluso de las escuelas de crítica literaria contemporánea, que son las que brindan
el andamiaje teórico como para leer un texto es que la literatura no copia un referente extratextual, sino que la literatura se alimenta de literatura, o sea que la literatura está pensando otra literatura. Este es otro de los motivos con los cuales es bastante, ¿cómo decirlo? No sirve demasiado para nada juzgar a un autor, porque en realidad la literatura tiene como sus propias reglas y su propia vida interna, como una suerte de inmanencia, digámosle, o sea, autorregulada por sus propias categorías. Bien. Ya saben que esto no es una exposición teórica ni una conferencia, ni mucho menos, así que todas las dudas, comentarios, acotaciones o lo que quieran hacer, siéntanse libres de hacerlos en cualquier lugar, en cualquier momento o como les salga. Y ya saben, porque se los he dicho, que esto está grabando Caro en este caso, si algo no quieren que salgan porque van a decir justo una idea que le van a patentar y con la que se van a llenar de miles de millones de dólares, le avisan a Caro que pulse sí, sí, porque con esto el formalismo ruso y la literatura de Néstor Perlonger ya saben que nos podemos hacer multimillonarias. Bueno, le dicen a Caro que por favor no lo grabe y ya está. Bueno, en fin, lo- al- antes de meterme con el señor Shklovsky, propiamente dicho, les quiero contar que o por lo menos esa es mi lectura, a partir de la lectura o a partir de la sistematización formulada por el formalismo ruso, podemos llegar a las teorías literarias más contemporáneas, donde se plantean hasta cuestiones de creatividad por parte del público lector, porque es el público lector quien termina de construir el hecho artístico. Es decir, en la instancia de la recepción es donde se termina de consolidar la lectura del texto. O sea, el texto está escrito, pero quienes terminan con quienes... Por eso hay tantas lecturas como o bueno, no tantas porque hay que anclar y hay que demostrar lo que una está diciendo, pero puede haber tantas lecturas como personas leyendo una determinada materia, porque lo mismo que dice Shklovsky, que se aplica a la literatura, esa idea del artificio técnico, también se aplica a quien lee los textos, a las diferentes lecturas. Pero bueno, en la instancia de la recepción es donde se termina de construir esa lectura. Por ende, ver a partir de estas escuelas de pensamiento materiales textuales brinda una suerte de principio democratizador con respecto a lo que es la literatura. Cualquiera es artista, hasta quien lee, cualquiera está escribiendo. De hecho, leer es escribir, como si dijéramos este tipo de cuestiones. Bien, em, lo que nos va a plantear Shklovsky es que pese a lo que la gente cree que la literatura, además esto, ¿no? El formalismo ruso vino a desbancar ciertas ideas preestablecidas acerca de lo que debía ser la literatura, como por ejemplo la innovación. Vieron que nosotras estamos también, todavía somos herederas de ese siglo donde se cree que la literatura o que el arte es innovación, y entonces habla de principios de originalidad, ¿no? Originalidad como si una se le ocurrieran las cosas de la nada, así la sacara de la galera, ¿verdad? Como nunca a nadie se le había ocurrido esto. No sé cuántos miles de años, no sé, de la Ilíada, vamos a contar desde la Ilíada, 3000 años poniendo pelotudeces por escrito, y una va a pensar que ahora se pone a escribir algo y a una se le ocurrió por primera vez y nunca había sido dicho. Bueno, como ven, Víctor Shklovsky nos baja de esa palmera de un ondazo, así plum, como diciendo, no, chiquis, las imágenes son más bien inmóviles. Una pensó y está súper emocionada con su hecho artístico divino, que es el soretito que se acaba de cagar, y no obstante eso ya había sido pensado. O sea que le da una vueltita, el formalismo ruso le empieza a dar una vuelta a esta idea de lo que es original en la literatura, porque las imágenes casi no cambian. De hecho, hay una palabra técnica para hablar de las imágenes, para hablar, no, hay diferentes palabras técnicas que no son exactamente lo mismo, pero que ustedes podrían empezar a utilizar o que podríamos utilizar para hablar de esta repetición de imágenes, como por ejemplo tropos, como por ejemplo leitmotiv, y se van a encontrar que los tropos, los leitmotiv son siempre los mismos, hasta incluso en la mitología, o sea,
Eso no quiere decir que sean los mismos en tanto producen los mismos efectos. No producen los mismos efectos, pero no obstante, ya que un material textual, incluso si está, como se dice en latín, verbatim, dicho palabra por palabra, eso quiere decir verbatim, y pasado a otro tiempo ya lo modifica. ¿No me creen? Un ejemplo de la literatura de ficción maravilloso que ustedes pueden cotejar, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. En ese cuento, Menard escribe el Quijote, que ya estaba escrito, y de casualidad, o la casualidad, es igual, porque es el mismo, o sea, son pedazos del Quijote. Lo que hace Borges es poner pedazos, fragmentos enteros del Quijote, solo que este Quijote es de Pierre Menard, no es de Cervantes. Muy bien, producto de ese hiato en el tiempo, porque Pierre Menard es el narrador es un, ¿cómo decirlo?, un crítico literario contemporáneo que habla de Menard, que es un escritor contemporáneo. Medio que como en ese cuento lo que podemos leer, lo que se puede leer, y fíjense que a mí lo que me interesa es lo que una puede leer, no lo que quiso decir Borges, porque incluso si me dijera, le preguntara con un micrófono, una grabadora y me contara, seguro que se miente o se autoengaña, así que lo importante es lo que una puede leer, no lo que quiso escribir a saber quién, excepto que sean amiga de alguien y le pregunten, che, ¿qué quisiste poner con esto? Pero eso no es crítica literaria, y esa formulación aplica a un texto no literario de ficción, es decir, alguien les manda un correo electrónico y también le pueden preguntar, che, ¿qué quisiste poner? Es una clarificación, no tiene que ver con la literatura. Pero bueno, el primer movimiento de Shklovsky es entender que las imágenes son casi móviles, que casi no hay modificación en las imágenes y que por ende aquello que creemos que es súper original de nuestra parte nunca nadie lo había pensado, probablemente ya haya sido puesto por escrito en algún lugar, ya lo haya dicho alguien y no es ahí donde tenemos que encontrar algo que él no llama en ningún momento originalidad, sino más bien innovación o modificación. Porque en realidad lo que le interesa al formalismo ruso, no miro el chat, digo, si tienen que hablar, hablen, interrumpan, que no es interrupción, que no me molesta. Si miro el chat, no me olvido hasta de cómo me llamo. Les digo por ahí que veo que hay alguien que escribió algo, dígalo nomás. Y después si no los miramos todos al final. Bueno, decía entonces que lo que le interesa fundamentalmente a Shklovsky y a todo el formalismo ruso es una suerte de interpretación de lo que podría ser la función social de la literatura. Por este tema, ¿cuál es la función social del arte en específico? En este caso de la literatura, es que el formalismo ruso la pasa fatal con los bolcheviques y se tienen que ir medio a la goma. Abro paréntesis y hago mi chiste de cabecera. Hay que estudiar un poco para entender este chiste, pero cualquier cosa me consultan. No tenemos que hacer todos los años la Revolución Rusa para saber que los bolcheviques traicionan. Lo digo por si alguien sigue depositando alguna suerte de fe en esa porquería llamada, ¿cómo se llama eso? A esta altura, ya ni sé, trotskismo, socialismo, no sé, partido de izquierda, eso. Así La que intenten, izquierda. la izquierda, la izquierda. No, no. Que ahora resucitó con el tema del aborto acá por el barrio, hay un montón, recién estaba mirando para darme cringe de todo lo que está pasando y resucitaron un par que son grupo de riesgo, yo casi temí por su vida, de esta gente tan mayor ahí dando vuelta, ¿qué hace acá, señor? Vuelva a su casa. Pero bueno, en fin, seguimos entonces. Em, las imágenes, él va a decir, eso que dice, las imágenes son de Dios, bueno, ahí cámbienlo, piensen que las imágenes están dadas, no es que está apelando a un principio divino, sino lo que está diciendo es que las imágenes no las crea nadie. O sea que ustedes pueden tomar cualquier imagen de cualquier lado y dejar de pensar que es una creación propia de ustedes. La innovación o la función social de la literatura para el formalismo ruso va a estar dada por la capacidad desautomatizante que la manera en la que se disponen esas imágenes, en la manera en la que se utilizan esos artificios técnicos, permite que entonces la visión, la percepción que está capturada por los automatismos diversos de la cotidianidad y el lenguaje dominante, podamos recobrar algo que en la magia se llama la presencia, ver al objeto tal cual es. Pensemos en el poema de Brecht sobre las pirámides. Bueno, ese poema de Brecht es un intento de hacernos ver quién construyó las pirámides, que es básicamente gente
que fue asesinada como esclavo para levantar tumbas. Cualquier parecido con la realidad actual y estar siendo obligadas a ir a trabajar en medio de una pandemia no es pura coincidencia. Digo, solo tiene menos glamour nuestra época que aquella, solo eso. Bueno, entonces la función social, lo digo porque algo con lo que se ha atacado el formalismo ruso muy mucho es que no tiene función social su, su programa de lectura. Por el contrario, lo que ellos plantean es que esos artilugios técnicos que se pueden construir y que ahí es donde radica la innovación en la literatura, permite desautomatizar la percepción y entonces capturar los objetos que están cooptados por la automatización de la cotidianidad. Y esa es la función social del lenguaje, con lo cual, como efecto en paralelo de este taller y de estas lecturas, lo digo por si entre nosotras se encuentra gente que escriba, el formalismo, por supuesto, leer a otras personas que han escrito, a otros autores, autoras, es lo más importante para escribir. No obstante, saber si alguno de los trucos del formalismo ruso también ayudan un montón, porque este procedimiento en particular que Shklovsky está estudiando acá, llamado extrañamiento o extrañeñe, es algo que cualquiera de nosotras puede producir, o sea, da ideas, ejemplos de cómo producir una desautomatización. Entonces, las imágenes, que casi no se modifican, lo que se modifica es la manera de componerlas en un texto, siempre tienen además un antecedente, que es esto que yo decía de la inmanencia del texto. Un antecedente o relación intertextual, que es la teoría de la intertextualidad, tal cual la plantea Gerard Genet, es básicamente, ¿cómo decirlo? La inmanencia de los textos, la demostración sistemática de la inmanencia de la literatura. La literatura siempre está hablando de otra literatura. Miren un ejemplo. Ulises de Joyce. Cuando decimos está hablando de, no quiere decir que es un calco, copia o etcétera. Quiere decir que es innegable que tiene un referente en algún lado y que ese referente no es un referente extratextual inmediato, sino por el contrario, es un referente textual más lejano, más cercano, anterior, posterior, pero Mu- textual. Sí, Perdón, alguien iba a decir algo. yo levantando la mano. Eh, Sí, me encanta, no, Rodo. un buen ejemplo me parece que es el Lolita de Nabokov. Que tiene un antecedente, tiene un intertexto que es un texto que escribió Nabokov, ¿sabías, no? Sí, pero también Edgar Allan Poe, ¿A cuál? Annabel Lee, o sea, a Ah, lo que voy. mira, O sea, de hecho hay una especie como, bueno, un ensayo que leí hace mucho tiempo, que lo que dice es que eh, justo, y pienso que Lolita es un muy buen ejemplo, porque todo el mundo para que cancela me vengan a buscar a mi casa y me prendan fuego, sí, es un Exacto, ejemplo para eso. un muy Leonor buen está dando ejemplo, un taller donde se habla de Lolita de Nabokov. claro. Rodolfo, vos me vas a pagar el pasaje a México de vuelta. Ya te digo, a esta Ay, altura estoy sí. súper arrepentida de haber vuelto porque no me morí en México. Así que anda juntando plata porque después de esta conversación yo me voy a tener que volver a México. Vieron Eh, que está súper cancelado pero- Nabokov. precisamente por eso, me parece un muy buen ejemplo. O sea, como, y el ensayo dice que hay como que hay señales dentro del mismo texto en las que una de las intenciones, digamos, ¿no? de Nabokov pudo haber sido escribir literatura de terror, una obra, la gran obra de terror norteamericana, digamos. Que Lolita fuera la gran obra de terror norteamericana. Sí, y Bueno, que da miedo, da miedo. Hay que claro, decirlo. Humbert a mí me da un cagazo sí, bárbaro. es un... ¿Qué decirte? O sea, no sé si era ese el tipo de terror que quería lograr, pero a mí me dio un poco de cagazo lo que estaba pasando. claro, y Digo, porque la gente también habla mal de Lolita, se ve que no la leyó. claro, Porque la verdad es que Humbert no es a mí. O no, sea, y al toque te das es un cuenta que este desagradable, chabón es desagradable, algo está un pasando y pajero, hay que irse así. de acá. Claro, después la pobre Lolita tiene que sobrevivir de alguna manera y bueno, su madre es difunta, la spoileé, lo siento. Todavía no les Es conté el final. literatura de una novela de educación, más o menos, Lolita.
Sí, no, claro, para mí es como una enseñanza para la vida misma, ¿entendés? Como vos lees Lolita y sabés cómo tienen que ser. O sea, a quien no hay que acercarse, con quien no hay que hacer alianzas y y quiénes son los hombres. O sea, no sé claro. por qué odian tanto esa novela. Y, Como y, aprendes un montón de cosas, pero bueno. y en el segundo capítulo, más o menos de Lolita, algo Ah, pasa se lo que, sabe de memoria, Rodolfo. Sí, contame, Rodolfo. Yo ni me perdón, acuerdo qué pasa en el o segundo sea, como en el capítulo, segundo o en en el el párrafo tercero, cuarto. cuando está hablando de, de su, como de la infancia de Humbert, dice que él tuvo una novia que se llamaba Annabel, Ah, y que se mira. murió, y bueno, hay una serie, de nuevo, de elementos que remiten a Edgar Allan Poe, que son los que justamente plantean, o sea, como producen como, como estas señas de que se trataba justo como de una literatura de horror. Perfecto. Eso, no sé. Solo esto, solo una pequeña observación, no porque nada de lo que hayas dicho está mal, sino porque la relación intertextual no necesariamente está trazada por quien lo escribió. Ok, Eso es lo bueno de la relación intertextual. Por supuesto, una piensa en este ejemplo que vos estás dando, el que yo decía, el Ulises de Joyce, es evidente que Joyce está pensando en la Odisea. claro. Porque el nombre romano del protagonista de la Odisea, en griego Odiseo, es Ulises. Luego lees el Ulises de Joyce y estricto sensu la relación no es transparente ni mecánica. No obstante, hay una cantidad de relaciones intertextuales, puesto que la literatura es inmanente al sistema mismo de la literatura. Esto no quiere decir que no tenga contacto con nada que sea extraliterario, ya iremos a esto, no sé si inmediatamente ahora, pero eventualmente iremos. Pero producto de que sea inmanente esas relaciones entre textos, es inmanente quiere decir que es inherente al texto, que emerge de ahí, no que es una fuerza operando, una fuerza exterior operando sobre el texto, sino que es del texto hacia otro texto. Como ese inmanentismo textual es propio de la literatura, independientemente de lo que haya, de que te deje regado el camino de miguitas de pan para que vos descubras eventualmente de qué está hablando o que encripte por completo ese guiño, lo cierto es que vos podés trazar relaciones intertextuales, incluso algunas que no hayan, que sean anacrónicas, porque la relación, la teoría de la intertextualidad te sirve para operar en el texto, para que el público lector opere con el texto, independientemente de lo que se haya propuesto el autor. Por supuesto, eso es agregarle capas. Voy a dar otro ejemplo borgiano, yo les juro que eventualmente vamos a llegar a Perlonger. Estamos mencionando todos los escritores que existen en este planeta, eventualmente vamos a llegar a Perlonger. Pero, por ejemplo, cuando Borges en el Aleph, lean el Aleph de Borges, dice a Stella Canto, Stella, Stella, está hablando de, está en latín, Stella Canto es le canto a las estrellas o canto al cielo, canto a las estrellas, pero a su vez está, por un lado, citando la Vita Novae de Dante, que también comienza con un canto, en este caso a Beatrice, y por el otro lado está hablando de una persona que existió, que es una señora, Estela Canto, argentina, la cual le ha regalado, parece ser la historia era que le había regalado el manuscrito de la Aleph, que ella en algún momento de apremio económico vende. Bien, podría seguir con un montón de cosas encriptadas que tiene ese texto, pero lo que yo quiero mostrarles es que así se lo haya propuesto quien lo escribió, así no se lo haya propuesto, de todas maneras las relaciones intertextuales las pueden trazar ustedes. E incluso algo mejor, que también es propio de la manera la manera en la que se lee un texto que se inicia con el formalismo ruso. Mientras ustedes puedan mostrar su lectura en el texto, cualquier lectura es válida. A propósito, justamente Nabokov tiene una novela que yo les recomiendo mucho de lo que no hay que hacer con un texto literario, que lo hace el personaje protagonista de la novela, porque es una novela muy irónica que se llama Pálido Fuego. Eso no se puede hacer. En Pálido Fuego hay un personaje que lee un poema épico de un compañero de trabajo, son los dos catedráticos de letras de alguna universidad, y uno lee el poema épico del otro como si todo el poema épico estuviera hablando de sí mismo. Entonces,
este tipo de ejemplos. Cada vez que aparece, no sé, un color rojo en el poema, el que está leyendo el texto dice, no, el color rojo lo puso por mí porque yo tengo una camiseta roja y una vez fui a dar clase con esa camiseta y me la vio. Bueno, eso no se puede hacer con un texto, pero si ustedes después quieren relacionar un texto con otra materia textual, de prácticamente lo que fuera, se puede hacer, porque la teoría de los intertextos es una manera de operar sobre el texto con independencia de lo que el autor quiso hacer, más allá de lo que el autor haya querido hacer. Bueno, bien, entonces Shklovsky va a decir que la labor se trata de, o la creación se trata de la disposición de imágenes. Esperen que voy a correr acá, que me estoy quedando en la penumbra. Bueno, decía Leonardo, entonces, sí, ¿puedo hacer una cosita lo que sobre la de quieras. algo Sí, que, o sea, hacer una comparación con una entrada del diario de Pizarnik dale. que habla sobre las imágenes y la disposición. ¿Lo puedo leer un poquito? No, no sé, Léelo. dice, dice, la poesía no como sustitución, sino como creación de una realidad independiente, dentro de lo posible, de la realidad a la que estoy acostumbrada. Las imágenes solas no emocionan, deben ir referidas a nuestra herida, la vida, la muerte, el amor, el deseo, la angustia. Nombrar nuestra herida sin arrastrarla a un proceso. Te quedaste pegado, Ismael. Murió el internet. Tremendo, te dejan con el chiste a la mitad. Me la Bueno, abandono. ya volverá. Cuando vuelvas avisa, Isma. Sigue un poquito más lo de la disposición de imágenes como creación. Eh, Vas a tener que volver a empezar, Ismael, porque no se te está escuchando, se escucha ruido así metálico. Nada, no, nada. Bueno, decía entonces, se cayó de un golpazo. Lo que va a decir Shklovsky es que todo el trabajo de las escuelas poéticas consiste en la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para elaborar el material verbal, o sea, la disposición de las imágenes, más que en la creación de nuevas imágenes. Las imágenes ya estaban ahí. Em, bien, Leo, me entonces, gustaría sí, agregar algo con respecto a las imágenes. dale, Ideas. por supuesto, Eh, es una idea que por supuesto es robada y voy a leer directamente la traducción de la idea original, que es dale. de Jim Jarmusch y dice, nada es original. Robá de cualquier lugar que haga resonar tu inspiración o que alimente tu imaginación. Devorá películas viejas o nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones al azar, obras de arquitectura, puentes, señales callejeras, árboles, nubes, cuerpos de agua, luz y sombras. Elegí para robar solo las cosas que le hablen directamente a tu alma. Si lo haces de este modo, tu trabajo y tus robos serán auténticos. La autenticidad es invalorable, la originalidad no existe. Y no te molestes en ocultar tus hurtos, celebralos si tenés ganas. En todo caso, recordá siempre lo que dijo Jean-Luc Godard, no importa de dónde tomás las cosas, se trata de a dónde las llevas. No importa, estamos seguras. Y no sé, pero me gusta la idea de que nada es original, ¿no? Nada es original, en realidad lo que no existe es el criterio de originalidad. Luego yo no le digo robo, porque estricto sensu no es un robo, Claro. independientemente de a mí me cae muy bien la gente que roba, pero no es un robo. ¿A qué me refiero con que no es un robo? Porque no hay otra manera de operar en la literatura. La literatura solo opera mediante relaciones intertextuales y esa operación es más o menos inconsciente. Digo más o menos porque independientemente de la conciencia operante llamada autor que esté trabajando sobre el texto, luego eso lo excede de múltiples maneras y finalmente está el público lector, es decir, la instancia de la recepción, donde se termina de producir el hecho artístico. Entonces, el hecho artístico, en este caso el material textual literario, tiene al menos dos momentos, si no tres. Es decir,
alguien que lo produce, obviamente esa producción no es desde cero, no es ex nihilo, no es de la nada, y luego alguien que lo recibe. Y en ese alguien que lo recibe se produce la lectura. La lectura no es lo que hizo el autor o la autora, sino lo que hace el público lector. Y difiere, a veces hasta por cuestiones eso es lo que indicaría las teorías de la recepción, a veces por cuestiones de tiempo, difiere de cómo haya sido la recepción en su momento histórico. Doy un ejemplo, Metamorfosis de Ovidio es leída en su momento de producción de una manera y luego en la Edad Media lo lee moralizante, como si fueran fábulas, como lea Esopo. Así como, y moraleja, no salgas al bosque porque te viola Apolo, qué sé yo, no sé. Como chicas peínense, porque si no te pasa lo de Dafne, lo que Dafne le hizo a Apolo. Medio así, lecturas que realmente no están en el texto. O sea, sino que tienen que ver con el público, lector y la recepción del texto. Igual está muy bien la cita. Solo que me causó gracia, porque claro, ¿qué va a decir Jim Jarmusch? Sí, me choreé todo, soy un mediocre, pero en realidad tengo un montón de autobombo porque soy gringo y me hago el excéntrico. Hago homenaje. ¿Qué es lo que yo diría? Che, tus películas y la de Godard me parecen una bosta, sos un invento. Si cualquiera de nosotras que somos una más sudaca que la otra hacemos lo mismo, no nos dan ni un café con leche. Nosotras estamos haciendo unas genialidades, no nos pesca nadie. ¿Qué carajo está hablando Jim? Cállese, señor. Cómprese tintura para el pelo y sáquese el naranja. Matícese. Un matizador ya para Jim. Bueno, nada, chiste, chiste. Pero no, está muy bien la cita. Bien, entonces. Leonor, te Sí, pregunto una cosita. Vos sabés que volviste, justo Ismael. se me cortó el internet justo, no sé si llegaste a escuchar lo que... Nada, no escuchamos nada. Escuchamos solo el comienzo y nada más. Ah, Volvelo a leer, dale. bueno. Ah, Y después te eh, caíste, desapareciste, todo. sí, mi internet en Formosa no es tan bueno. Te leo. La poesía no como sustitución, sino como creación de una realidad independiente, dentro de lo Bien, posible, de la realidad a la que estoy acostumbrada. Las imágenes solas no emocionan, deben ir referidas a nuestra herida, la vida, la muerte, el amor, el deseo, la angustia. Nombrar nuestra herida sin arrastrarla a un proceso de alquimia en virtud del cual se consigue alas es vulgar. No es lo mismo decir no hay solución que no saldrás nunca, sin embargo, de tu gran prisión de Alcatraces. bien. Esto, Bueno, eso lo relacionaba con después, cuando puedas, Ismael, pasa la cita. O sea, por lo menos qué texto estás leyendo y demás al grupito luego. Esto que vos estás diciendo me parece que se relaciona con la idea de generar una impresión. Lo que va a decir Shklovsky es que llamamos objeto estético a los objetos creados por medios de procedimientos particulares cuya finalidad es asegurar la percepción estética y la impresión estética, que imprima algún tipo de sensación o efecto en el público receptor del texto. Impresión que va a verse modificada por el tiempo y por el público lector. O sea, justamente por eso, ningún texto es abordable con categorías externas al texto, porque el texto tiene mucha capacidad ofensiva en sí misma, independientemente de su interés en ofender a alguien. Quiero decir, el texto puede interpelar de manera ofensiva a alguien sin que el texto se lo haya propuesto, porque si ustedes quieren mi opinión, yo creo que Perlonger le gustaba el personaje de Evita tal cual él la veía, que no es la Evita histórica, se ha dicho de paso, la del revisionismo histórico actual de los feminismos sudamericanos maradonianos tampoco es la Evita histórica. Pero bueno, lo que quiero decir es que Perlonger no es que se interesó en construir una Evita que fuera una provocación o una ofensa, sino que le interesaba como bueno, como un texto que en algún momento pueden revisar, que les recomiendo, que es un texto muy interesante, que se llama Notas sobre el camp de Susan Sontag, donde verán una manera de ser marica que ya no existe más, de la que participó Perlonger, donde era
de hecho eso es el camp, utilizar toda esa imaginería popular y convertirla en, casi si se quiere, un objeto estético de la alta cultura, porque vamos a decir las cosas como son, Perlonger no era del pueblo, o por lo menos no su literatura y su producción. Él no tengo ni idea de dónde vino, porque no, yo la verdad es que no, nada, no sé nada de la biografía de la gente. Mejor, no me cuenten mucho sobre ustedes, porque si no enseguida una deja de querer. Así que tampoco quiero saber mucho de, cuéntenme cosas bonitas, no me cuenten de qué trabajan y esas cosas, porque es obvio que luego una se lleva mal. Así de sencillo. Bueno, bien, entonces, y en ese punto, el de la desautomatización de la percepción capturada por el lenguaje dominante es donde se va a encontrar entonces, o donde se va a terminar de construir la lectura, en esa instancia de la recepción. Es quien recibe, quien recepciona el texto frente a con esos procedimientos para desautomatizar la percepción, quienes terminan de construir el texto. A su vez, la imagen poética es uno de los medios, va a decir Shklovsky, es uno de los medios de la lengua poética. Así como hay poema como género literario, hay lenguaje poético. Y acá hay una de las trampas del formalismo ruso, mini trampa, no es una gran trampa en realidad. Una puede encontrar lenguaje poético independiente de qué género literario está abordando. Uno de los motivos por los cuales combina muy bien el formalismo ruso, o en mi lectura combina muy bien el formalismo ruso con Perlonger, es justamente porque las prosas de Perlonger están hechas con lenguaje poético, con lo que el formalismo ruso llamaría lenguaje poético. No necesariamente el lenguaje poético es lo que se usa en la poesía, y eso no está en el texto, no era el momento para que ocurriera en este texto de Víctor Shklovsky, pero nosotras ya lo podemos pensar porque empieza a ocurrir a posteriori a nivel mundial, casi diría, que también se aplica a la inversa. La utilización, si bien en el formalismo ruso lo que van a precisar es que el lenguaje poético es de algún modo ese lenguaje no vernáculo, no coloquial, eso también tiene que ver con el tiempo histórico, las coordenadas geográficas políticas de un texto en un determinado momento, de producción de un texto en un determinado momento. Muchas escuelas de poesía, para desautomatizar la percepción y dejar de producir poesía como quien produce elementos industriales, objetos industriales, han utilizado un lenguaje vernáculo o un lenguaje coloquial. Pero la manera en la que ese lenguaje se dispone no es la manera en la que la oralidad del habla utilizaría esas mismas palabras. ¿Me explico? O sea, luego los procedimientos formales no van a ser los de la coloquialidad. ¿Bien? Lo digo porque si no parece que, ya sea el ejemplo que da Shklovsky, que sandía por cabeza, que es una abstracción cualidad del objeto, eso así, puesto tal cual, produce una metáfora, cosa que no es cierto, o la inversa, que la única manera de producir lenguaje poético es que cada vez que hablemos como Góngora. Bueno, no es tan, claro, sí, no es tan directo, no es tan directo, pero sí que es cierto que ellos van a plantear que hay una manera de utilizar el lenguaje, una manera que no es la habitual, porque si fuera la habitual es una manera opaca, es una manera que produce una resistencia con respecto a quien está leyendo, esa típica. Bueno, por eso es difícil leer poesía y hay que repetir la lectura varias veces, justamente por esto que estamos diciendo, porque el lenguaje poético, independientemente de las palabras que son seleccionadas, sino más bien en su disposición, produce una serie de resistencias y opacidades para desautomatizar la percepción o para hacer una suerte de contrapeso con respecto a una lectura que quiere deslizarse como si no estuviera pasando nada, como quien lee estados de WhatsApp o de, no sé, de Facebook. Bien, entonces, a su vez las asociaciones de la palabra poética y del lenguaje poético no son tan libres como suponemos
personalmente yo creo que están mediadas. Es decir, no es tan sencillo producir asociaciones completamente descolocantes que sean absolutamente sui generis. Pero ¿qué rige la elección? Y es por eso que el formalismo ruso tenía pretensiones cientificistas, vamos a decirle que igual, insisto, es un rasgo epocal porque todo a principios del siglo XX tenía pretensiones cientificistas. El problema es que en el medio del fin del mundo sigamos con las mismas pretensiones, a sabidas cuentas de dónde nos llevaba la ciencia. Pero bueno, ese es otro terreno, otro terreno. Ellos van a decir que esa elección en la asociación libre está regida por uno de los principios que rigen los lenguajes, por lo menos los lenguajes occidentales, que es la economía, ellos les van a decir la economía de la atención, y que en lingüística se conoce como la economía del lenguaje de un señor que se llama Martinet, por si les interesa buscarlo. Esa economía de la atención es la que permite en un mínimo de palabras, un mínimo que tal vez no es tan mínimo, por una cuestión de ritmo, de estilo, de repetición, como ya lo vamos a ver en Cadáveres de Perlonger, o sea, mínimo comparado o con respecto a la densidad del planteo de pensamiento. Con respecto a eso, o sea, cómo volcar en un mínimo de palabras un máximo de pensamiento. Que ya les digo, mínimo y máximo tiene que ver con las complejidades, ¿no? Porque, lo digo porque Cadáveres finalmente es un poema largo. Me adelanto, pero Cadáveres dentro de un debate más extenso, a Perlonger, a mi modo de ver, le gusta mucho debatir con la cuestión del poemita, o sea, hacer poemas para debatir cuestiones políticas. Ese es un rasgo muy clásico, clásico en el sentido latino de la palabra clásico, o sea, hacer un debate mediante un poema. Pero lo cierto es que dentro del debate de lo que son los desaparecidos en la última dictadura militar, para dar cuenta de que hay muertos en todos lados, que la ubicuidad, que la muerte es ubicua, por la muerte causada por la dictadura militar, tiene que realizar una serie de repeticiones para que los cadáveres estén por todos lados y veamos que los cadáveres están por todos lados, que fue efectivamente lo que pasó comparado con otras dictaduras del mismo periodo en la misma región. Bien, sigo entonces un poquito más. A su vez, además de esto, un máximo de pensamiento en un mínimo de palabras, y que ese máximo y ese mínimo tiene que ver más bien con la densidad del pensamiento, más que con una cantidad. Recuerden que la lengua poética no solo se construye por medio de la selección de palabras, sino por cómo se disponen. A eso se le llama artificio, a cómo disponer las palabras. Y está capturado. Fíjense en mi edición, que es la de siglo XXI, es la página 83. Si ustedes tienen otra edición, ahora les digo a ver cómo la pueden ubicar. En otras ediciones, desde la cita de Spencer, van a encontrar que en la de Paidós es la página 83, pero para otras ediciones, luego de la cita de Spencer, la que habla de la ley de la economía de las fuerzas creadoras, cuenten 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Y ahí se encuentran con este párrafo que empieza con las leyes de nuestro discurso prosaico. ¿Lo encontraron más o menos? Página 83. Las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas y sus palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización. Es un proceso cuya expresión ideal es el álgebra, donde los objetos están reemplazados por símbolos. En el discurso cotidiano, rápido, las palabras no son pronunciadas, no son más que los primeros sonidos del nombre los que aparecen en la conciencia. De hecho, esto tiene una razón de ser al nivel del étimon, a nivel de la raíz filológica, porque el contenido, el significado de la palabra está contenido por sus consonantes, así que casi haciendo sonar las consonantes, vos entendés la palabra. Piensen cuando lo ven por escrito, o sea, solo viendo,
ciertas consonantes, ustedes saben qué palabra es. Bueno, lo mismo pasa a la altura coloquial del habla. En general, no decimos, excepto que le pongamos atención, como por ejemplo porque estamos dando una clase o sabemos que hablamos muy rápido, cuando hablamos en el ámbito coloquial, a la velocidad del lenguaje coloquial, no terminamos ni de decir las palabras, o sea, solo con la primera parte alcanza. Bien, sigo un poquito más abajo. En el siguiente párrafo, esta cualidad del pensamiento ha sugerido no solamente la vía del álgebra, sino también la elección de símbolos, es decir, de letras, en particular de las iniciales. En este método algebraico de pensar, los objetos son pensados en su número y volumen, no son vistos, sino reconocidos a partir de sus primeros rasgos. El objeto pasa junto a nosotros como dentro de un paquete. Sabemos que existe a través del lugar que ocupa, pero no vemos más que su superficie. Bajo la influencia de una percepción de este tipo, el objeto se debilita, primero como percepción y luego como reproducción. Y sigo, bla, 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 no, bueno, nada más, de acá. Entonces, lo que ellos están proponiendo, o sea, lo que el formalismo ruso está proponiendo o sistematizando a partir de la literatura, porque esto ya estaba escrito, ellos simplemente sistematizan el método que para desautomatizar los objetos devorados por la cotidianidad, el arte, mediante los artificios técnicos, permite producir esa desautomatización. O sea, permite, ¿cómo decirlo? Una línea de fuga casi. Los formalistas rusos, desde algún punto de vista, podríamos decir, descubren antes que Foucault la teoría de los dispositivos, solo que es a nivel literario. Lo descubren a nivel literario, o sea, es un dispositivo lo que están planteando, son dispositivos, estos artificios o artilugios técnicos pueden ser pensados como dispositivos. Los dispositivos en sentido amplio, en el sentido de singularización, por ejemplo, que es una de las funciones de los dispositivos, que se note algo. La singularización, como habíamos dicho, la singularización del objeto consiste en oscurecer la forma, la dificultad y la duración, de aumentarlo, de que haga fricciones. Por supuesto, esto luego hay que encontrarlo. No necesariamente esto siempre es por la vía de la palabra que yo diría sublime, ese efecto craquelé, diría, a la hora de escribir poesía, donde si yo hago, por ejemplo, típico, escribo poemas con mucho hiperbatón, que es dar vuelta, ¿no? El sintagma y ponerlo, alterar el orden lógico de la sintaxis, que da como un efecto como antiguo, te da como antiguo cuando escribís así. Bueno, no es automático. O sea, hay que encontrar el procedimiento adecuado a cada situación y a cada materia textual. Y también acá hay una cuestión más, que en nuestro mundo contemporáneo esto, ¿cómo decirlo? Bueno, es más complicado, es más ambiguo, es más complejo, pero no deja de tener una pata puesta todavía en ese mundo, porque no deja de ser, en definitiva, materia textual lingüística. Pero durante mucho tiempo la forma de un género literario, porque las formas de los géneros literarios eran fijas y de hecho aún siguen de algún modo siéndolo, ahora me voy a explicar, determina el contenido. Es decir, en latín, si vos escribís en hexámetros, es decir, versos de 6 sílabas, siempre estás escribiendo épica, no importa lo que esté diciendo el texto. Por eso hay una lectura posible, muy posible, de Metamorfosis de Ovidio como si fuera épica, porque la Metamorfosis de Ovidio está escrita en hexámetro. Bueno, ahora piensen en un cuento. Un cuento no puede tener 300 páginas. Si tiene 300 páginas, no es un cuento. Entonces, efectivamente, todavía, pese a que no es tan estrecho como un soneto, que vos tenés una figura, es formal, o sea, si no tiene esa figura, no es un soneto, si no estás delante de un cierto tipo de organización, no es un soneto, será un poema, pero no es un soneto. Bueno, pese a que ya no estamos tan en ese lugar, lo cierto es que todavía se siguen manteniendo, no es completamente libre. La forma o el contenido está supeditado a la forma, podríamos decir. El contenido es dado por la forma, es la forma de la que adquiere un texto en sus elementos más materiales la que le da el contenido y no al revés.
Bien, entonces, vamos al ejemplo del Holztomer y luego vamos a sus consultas y luego sí vamos a nuestro señor Néstor Perlonger. Este es un grupo donde hay que leer mucho y hay que leer mucho en voz alta porque es irreemplazable. La verdad, es irreemplazable la oralidad, sobre todo para lo que es poesía o palabra poética. No se puede reemplazar. Y además porque no hay manera, aunque te sepas muy de memoria las cosas, es irreemplazable el dar la cita para la literatura y mostrarlo con la cita. Yo sé que todas ustedes ya han pasado por acá, saben lo que es el extrañamiento, pero me interesa leer algunos fragmentitos de este cuento de Tolstoy llamado Holstomer y también mostrarles cómo opera esta cuestión de la inmanencia textual y los elementos que pueden abonar a una lectura, pero que en realidad el texto se tiene que defender sin esos elementos, que son los elementos que una puede o no, porque tal vez ni lo sepa, tal vez no le interese, adosarle a la lectura. Bien, dice así, lo primero que sorprende del Holstomer de este cuento es quién habla. Un caballo, ¿verdad? Un caballo está hablando. ¿Y cómo habla ese caballo? En realidad no está hablando. Yo digo que habla, pero no está hablando. ¿Qué parece que estuviera haciendo? Pensando, reflexionando. Diría que no. ¿Por qué? Pensar pensó. No voy a decir que no hubo Que le pensamiento. está explicando a alguien esto, como si le estuviese relatando Como- un mundo, como si fuera un alienígena que cae. Es Bueno, oral, pero pará, ¿es oral? ¿Esto que está contando es oral? bueno, Muy no bien, sé, Luis dice discutible. que no. Muy bien, Luis, ¿por qué no? Muéstremelo. Tiene razón, Luis. Estuviera escribiendo, ¿no? Muy bien, sí. Exacto, Y eso es lo que eso iba a decir también. exactamente, como si estuviera escribiendo. ¿Y como si estuviera escribiendo qué? Como un estudio etnográfico, ¿puede ser? Como si fuera Exacto, es un antropólogo. caballo antropólogo. El caballo haciendo antropología, o sea, es alta tomada de pelo. ¿Por qué no pensamiento? Porque nadie piensa en prosodia. Estas son las buenas noticias del pensamiento. Por eso el monólogo de Molly Bloom en el Ulises de Joyce son 40 páginas sin puntuación, ni un solo día crítico, porque cuando vos pensás todo al mismo tiempo, en conjunto, todo alterado. O sea, por un lado estás pensando en el Hostomer, en la clase de formalismo ruso, en la compra del supermercado, en el fin del mundo, en la ley de aborto, todo junto al mismo tiempo. Sin puntos, ni comas, ni sangría, ni ningún día, ni nada. Bueno, por eso nadie entiende nada del pensamiento, básicamente. Y por eso cuando llegas a esa parte del Ulises, lo abandonás porque decís, no quiero leer esto. O sea, ¿qué es esto? Pero bueno, y ahí es donde viene esto que decía de que la literatura refiere a la literatura. Luego de ese hito, el monólogo de Molly Bloom en el Ulises de Joyce, nunca más en la literatura, bueno, la literatura bien escrita, hay literatura de toda índole, pero nunca más en la literatura se volvió a intentar representar el fluir libre de la conciencia, que ese es el nombre técnico que tiene, mediante diacríticos, porque no se piensa así, se piensa todo mezclado. Bien, entonces efectivamente es un caballo que está tomando notas de campo, o que las está pasando como un informe etnográfico de su observación. ¿Cómo? Perdón. Y no es como si ya yo sentí que ya era un texto escrito, todo el caballo. Perfectamente, sí, totalmente. Como, no solo que no son son ya el paper, la producción entregada Sí. luego de las notas. O sea, el caballito tomó las notas y ahora escribió sus conclusiones y su redacción. Con lo Claro, cual no también, es solamente un caballo, ya ahí hay un extrañamiento. El primer extrañamiento es los caballos no escriben, no hablan, no piensan de esta manera, no diría que no piensan, pero no piensan de esta manera, no son antropólogos, no toman notas de campo. Y luego no solamente un caballo que habla, tipo Mr. Ed, que puede pensar, sino que además es un caballo antropólogo. Es, no sé, Malinowski este caballo. Básicamente, es un texto de Malinowski. Alguien iba a decir algo, ¿no? Me parecía. Bueno, sigo. yo digo Sí, que se saca sus primeras conclusiones, incluso tiene sus elipsis, va y viene en lo que está contando, como que está escrito. sí, sí, totalmente. Miren, miren esto. Dice,
Comprendí muy bien lo que decían acerca de los azotes y del cristianismo, pero quedó completamente oscura para mí por aquel entonces la expresión su potro, por lo que pude deducir que la gente establecía un vínculo entre el jefe de las caballerizas y yo. Entonces no pude comprender de modo alguno en qué consistía aquel vínculo. Solo mucho después, cuando me separaron de los demás caballos, me expliqué lo que significaba aquello. En esa época no era capaz de entender lo que significaba el que yo fuera propiedad de un hombre. La expresión mi caballo, que refería a mí, un caballo vivo, me resultaba tan extraña como mi tierra, mi aire, mi agua. Efectivamente, para la gente que dijo está pensando, aunque esto tiene una operación de pensamiento, como procedimiento estilístico, esto podría ser enmarcado dentro de lo que se conoce como soliloquio. Yo tengo mis dudas de que sea un soliloquio, aunque no corregiría a nadie que lo presente esto como un soliloquio, por los rasgos que tiene prosódicos. No obstante, podría ser una suerte de soliloquio, pero los soliloquios no son el fluir de la conciencia, no es la literatura no es la literatura de ficción intentando dar cuenta de cómo transcurre la materia mental, básicamente, que, como ya les dije, está toda mezclada en la cabeza. Sigo un poquito más, porque me interesa ahora sí hacer la relación con lo que el segundo formalismo ruso, es decir, tiniano, va a llamar las series vecinas, que es ahí donde se empiezan a incluir elementos, si se quieren, extratextuales, pero no cualquiera, no el que a mí me parece, algo que tenga que ver, algo que le incremente la lectura o profundice la lectura del texto, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué lo estamos haciendo? Bueno, sigo. Sin embargo, ejercieron una enorme influencia sobre mí. Sin cesar pensaba en ellas, solo después de largo trato con los seres humanos me expliqué por fin la significación que les atribuyen. Quieren decir lo siguiente: los hombres no gobiernan en la vida con hechos, sino con palabras. No les preocupa tanto la posibilidad de hacer o dejar de hacer como la de hablar de distintos objetos mediante palabras convencionales. Tales palabras que consideran muy importantes son, sobre todo, mío o mía, tuyo o tuya. Las aplican a toda clase de cosas, incluso a la tierra, a sus semejantes y a los caballos. Y hacia el final, los últimos renglones que dice, por tanto, sin hablar ya de otras prerrogativas nuestras, solo por este hecho podemos decir con seguridad que entre los seres vivos nos hallamos en un escalón más alto que los hombres. Está hablando de los caballos. La actividad de los hombres, al menos de los hombres con quien tuve trato yo, se traduce en palabras, mientras que la nuestra se manifiesta en hechos. Esa Y cita hacia me la subrayé. ¿Esa cita la subrayaste? Sí. Sí, porque me pareció brillante. ¿Por qué te pareció brillante? Porque eso, digamos, me pareció muy real, no sé cómo decirlo. Lo es. Ahora, fíjate vos, esto Eso va en consonancia un poco con lo de la inmanencia y la presencia también, ¿no? Como que los animales son los que, esas cosas que siempre hablamos de Deleuze y Guattari, que son los animales los que están en la presencia, ¿no? Digo, eso sí. como Sí, va y como también, muy en consonancia con eso y mucho antes también. digamos, También diría por eso que más que un soliloquio no sería un monólogo, no sé si estoy corrigiendo, si esto es bueno. Sí hay una diferencia real entre monólogo y soliloquio, pero en Hay realidad una diferencia estilística entre también está soliloquio y hablando, monólogo. Yo creo que está se lo está hablando a diciendo a otros, alguien, por eso a dije otros soliloquio. caballos. Y como dicen Exactamente. nosotros, yo diría que Pero es un yo creo que lo monólogo. está pensando, o sea, entre comillas pensando, porque esto parece una redacción, o sea, parece ser que algo ya pasó Claro. por la prosa, lo está pensando para sí mismo, no se lo está personalmente, lo está pensando como en voz alta. Pero, y acá viene un rasgo de por qué sí se puede inclinar a pensar que esto no está puesto por escrito, y te cedo la palabra al final, dame un segundito. Fíjate esto que dice: la actividad de los hombres, al menos los hombres con quien yo tuve trato.
Esta idea de que no sea todos los hombres es un rasgo de las sociedades orales primarias. Las sociedades orales primarias, esto es lo que las sociedades con tecnología de la escritura dirían de las sociedades orales primarias, es que no tienen capacidad de hacer inferencias lógicas. No es verdad que no tienen capacidad de hacer inferencias lógicas, lo que no tienen interés, no es que no tienen capacidad de universalizar. Hay un libro que les recomiendo, nada que ver con este taller, o bueno, muy lateralmente, que se llama Oralidad de Escritura de Walterón, chequéenlo, y ahí Walterón va a mostrar cómo si a una va y le pregunta a un hablante de una sociedad oral primaria o secundaria, una sociedad oral primaria es una sociedad que no conoce la escritura, nunca la ha conocido, no ha tenido ni alfabeto para acceder, y una sociedad oral secundaria es una sociedad que tiene alfabeto, pero el alfabeto no es propio y no no necesitas para manejarte en esa cultura tener las herramientas de la lectoescritura. Grecia, la antigua, el mundo heleno, durante toda su existencia, a partir del siglo VIII en adelante, ha sido una sociedad oral secundaria. Vos no necesitabas leer y escribir en griego para poder manejarte por el mundo helénico sin problemas. No obstante, la escritura estaba inventada. ¿Por qué lo digo? Porque el caballo no dice todos los hombres, sino los que yo tuve trato. Ahora vamos a analizar esa frase. ¿A qué me refiero? Ya te doy la palabra, Alex, que me levanta la palabra, me levanta la manito del chat. Me encanta esto de Zoom, qué horror. Espanto y vilipendio, pero tiene su encanto. ¿Por qué decía esto de las sociedades orales primarias? Porque a un hablante de una sociedad oral primaria, si una le dice, por ejemplo, intenta hacer esta siguiente inferencia lógica. En el norte todos los osos son blancos. Groenlandia está en el norte. ¿De qué color son los osos? Y una le pregunta eso a una persona de una sociedad oral primaria o secundaria, y le va a contestar que no sabe de qué color son los osos porque no conoce osos de Groenlandia. Así. O va a decir, bueno, según lo que usted está diciendo, son blancos, pero yo conozco solo osos pardos porque son los que están en mi región. Esa es una típica respuesta de sociedad oral primaria o secundaria. Se lee como incapacidad de hacer inferencias lógicas y en realidad para mí es una desconfianza muy saludable de para qué vamos a universalizar si yo solo conozco aquello con lo que tengo contacto. Básicamente solo conozco aquello con lo que me afecto, si no, no lo conozco. Por ende, luego, ya sea utilizarlo o olvidarlo, tiene, bueno, otra profundidad que no es siempre la que tenemos nosotras. ¿Qué ibas a decir, Delphi? Después está Alexandra. Bueno, a partir de esto que dijiste vos, como que retiré un poco lo que había pensado porque justamente lo que esta frase me provocó fue como justamente una universalización de esto que veníamos hablando sobre el lenguaje, sobre digamos, la automatización y eso. Bien. Digamos, lo tendría que pensar un poco más para poder oralizarlo, porque son lo muchas piensa. cosas Igual no hay a la vez, problema. Eso. Y Alex, ¿qué ibas a decir? Iba a decir algo que quizás es como una boludez atómica, pero No me hizo importa, acordar. decile igual. Sí, Solo te total. está mirando Mark Zuckerberg, Billy Gates, Por Elon eso. Musk. Y el humor social de la ministra de Defensa. Divino. No, que me hizo acordar a Animal Farm, a Rebelión en la Granja Sí, de Orwell. bueno, Y no sé esa si es una relación intertextual. Ahí Alex está haciendo una relación intertextual. Una relación intertextual que yo no sé si la hicieron, si tienen conciencia, si Orwell tiene conciencia de haberla hecho. bueno, el tema es que Orwell presenta a los caballos en Rebelión en la Granja como los animales más fuertes y a los cerdos como los animales más inteligentes. Entonces, en ese texto, los caballos no podrían presentar un informe o escribir quizás un informe como este, ¿no? Sino que lo harían los cerdos. Bien. ¿Y por qué pensás que además de que es absolutamente posible, por qué caballo, Orwell, Tolstoy no estás tan lejos?
¿cómo podemos vehiculizar esa relación intertextual? Y ahí es donde empiezan las series vecinas. Y ahí sí sirve para hacer una lectura, para agregarle una capa de profundidad a la lectura, saber algo de esta gente. ¿Quién fue Orwell? ¿Quién fue Tolstoy? ¿Y por qué están diciendo lo que están diciendo? ¿Quién fue Tolstoy? Empecemos con el más viejo. Alguito de Tolstoy. De todas maneras, ven que igual el texto se defienden. Yo no sé nada de Tolstoy y de todas maneras, ¿de qué me doy cuenta? De que Tolstoy no está ni ahí con los humanos. Nos damos cuenta. O sea, acá hay una fuerte crítica a la humanidad que anda poniéndole adjetivos posesivos a cosas que, lo decimos en la semana donde el agua cotiza en la bolsa de Wall Street, cosas que son bienes comunes. Bueno, Bueno, ya que tengo el micrófono abierto, dale, me voy a mandar con todas las boludeces juntas. dale. Tolstoy, escritor ruso. Muy bien. Orwell, escritor, no recuerdo ahora si norteamericano o británico, que escribió Rebelión en la Granja, pensando en la Revolución Rusa, que ya había Muy ocurrido. bien, exacto. ¿Y Tolstoy qué pito crítica. tocó en esa revolución? No en la revolución estrictamente hablando, sino en el caldo de cultivo que permite la revolución y que la gente, el pueblo, digámosle así, se subleve contra finalmente los zares. Tolstoy era narco, chicas. Tolstoy Claro. funda viste que los anarcos son 5 y hay 6 peleas, bueno, más o menos así, no hay ningún consenso ni ninguna doctrina, pero lo cierto es que una de las líneas del anarquismo se conoce como tolstoyana, que es la línea antiespecista pacifista. Pacifista de desobediencia civil, no pacifista de glitter y amor, ¿no? O sea, la desobediencia civil tipo Suró no es moco de pavo, ¿eh? Te cagan a palo, te terminas hecha mierda, te dejas asesinar, o sea, es bastante problemática. Pero bueno, esa línea de pensamiento anarco-tolstoyana comienza con este señor Tolstoy, que era, por decirlo de algún modo, un antiespecista, le diríamos hoy. Los anarquistas tolstoyanos labran la tierra sin animales de labranza, por ejemplo. Y sin máquinas, porque no había máquinas, son campesinos rusos, ¿ok? Finales del siglo XIX, así que no es que tienen un tractor. Así que a manopla tirando del arado en grupo, no esclavizar animales, básicamente. Esa manera, esa escuela de pensamiento anarquista, digámosle más o menos, o esa línea está fundada por el señor Tolstoy. Y ahí hay otra relación posible con Orwell. Obviamente Orwell por su participación en la guerra de independencia catalana, lo que se llama como la guerra civil española, que no fue una guerra civil española, sino una guerra de independencia de Cataluña, el intento de Cataluña de independizarse contra el franquismo y demás, donde Orwell participó. Pero decía, el Holzheimer, incluso a nivel fragmentario, se sostiene sin ninguna de estas informaciones. Ahora, si yo le agrego esta información, puedo entender qué le suma este procedimiento de extrañamiento a la lectura. Me explico. Si hubiera escrito un panfleto, ahora piensen en toda la memelogía y demás imágenes de Instagram, la imagen consigna y que busca adhesión. O sea, si hubiera escrito panfleto de comer carne está mal, el especismo es una chotada, mueran los que comen carne, no sería Tolstoy. Básicamente nadie lo recordaría y habría hecho un meme que, ya ven, más que enojar a alguna que otra persona, no ha movilizado ningún afecto nunca. Digo, ni siquiera los memes, porque son divertidos, yo estoy a favor de los memes, sino sencillamente un disclaimer, ¿no? Como de esos que andan por ahí con el fondito de algún color pastel y demás. La literatura es otra cosa, entonces, y esta fue también una de las peleas que tuvo el formalismo ruso, entre otras personas, con los bolcheviques. Mucha gente dijo, disculpen, pero la literatura no es panfleto, porque si escribimos panfletos o manifiestos, luego nadie los lee y queda hecho una porquería. Bueno, justamente por eso podríamos decir que no es lo mismo que decir esto es lo que quiso hacer, sino esto es lo que yo puedo leer, lo que podemos leer en el texto. ¿Cuál es la gracia de que sea un caballo, vamos a decirle así provisoriamente,
antropólogo con su cuaderno de notas de campo, ya sea pasándoselas a alguien más. Incluso ahí Alex hizo algo maravilloso en ese intertexto que es el germen de la literatura. Es el germen de la producción. Bueno, no por nada, Alexandra es escritora. Es el germen de la literatura. En eso que ella acaba de construir, una puede construir un nuevo texto, que es el caballo del Holstomer pasándole las notas al chancho de 1984. Ahí es donde ven que la literatura no se alimenta de referentes externos, sino de propia literatura. Un ejemplo de lo que estoy diciendo para que vean cómo en esos hiatos aparece la literatura, un autor que a mí no me gusta, no obstante, este cuento lo cito porque viene al caso de lo que estoy contándoles, que es Emma Suns de Martín Cohen. Emma Suns está escrito, es un hiato de un cuento de Borges, básicamente. Después lo chequean, pero es ahí donde se produce la literatura. Bien. La literatura de ficción, obviamente, la que utiliza artificios técnicos como ser el extrañamiento para desautomatizar la percepción capturada por el lenguaje dominante y la cotidianidad y producir efectos de desautomatización. Uno de los efectos posibles, creo que eso es lo que la conmovió profundamente a Delphi, es justamente esta cuestión de que sí, los seres humanos somos menos que los caballos porque andamos utilizando pronombres posesivos para ponerle a cosas que son propias, son de sí mismas. La tierra no es de nadie, el agua no es de nadie, es de ella misma y todas deberíamos compartirlas. ¿Ven cómo perdimos la guerra? Así con creces nos llenaron de goles y muerte y destrucción, pero no importa. Acá estamos leyendo literatura. Bien. ¿Vamos a Perlonger? Sí. Me acordaba y me reía mucho de una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla, que es el relato de mi. Lo opuesto. Totalmente. Qué libro horrible, ¿eh? Qué libro horrible. Y lo peor es que se siga de excursión. Cuando veo al feminismo maradoniano, no sé si viste el videíto ese que andaba circulando de olor a pueblo, un montón de rubias argentinas, una más rubia, vieron que para las que no sean de Argentina, en Argentina todas en algún momento, ¿quién no ha estado teñido de rubia? Esas rubias oxigenadas argentinas diciendo olor a pueblo, básicamente la excursión a los indios ranqueles hizo la señora rubia, que estaba sorprendida que el pueblo no la devore y que huelen. Mirá, están hasta vivos. Capaz que se come un choripán como Lucio Mancilla se quiere comer el huevo de avestruz, lo mismo, no cambia nada. Es lo mismo. Sí, bueno, que al menos el señor Lucio Mancilla tenía conciencia de que era un rancio. Le parecía muy bien ser un rancio y exotizar así a los ranqueles, él se iba de excursión divino. Pero bueno, estas tan creídas que por olor a pueblo, sale diciendo, por decir olor a pueblo, ella forma parte del pueblo. En fin, ¿qué decirles? Vamos a Evita Vive, lo tenemos que leer, porque si no se lee no suena, así que la vamos a leer. Bueno, economía del lenguaje, ¿no? ¿Ah? Economía del lenguaje, digo olor a pueblo y soy pueblo automáticamente, me inscribo en esa unidad. Casi una sinécdoque. En esa unidad básica. Quería hacer una pregunta. Dale, ¿quién? Un poco a destiempo. Sergio. Sí. No pongo la cámara porque la internet se me va. Porque si no te caes, como le pasó a Ismael, contame. Estaba pensando o sea, me quedaba la duda en el texto del formalismo. Pero habla fuerte, por eso soy medio sorda. ¿Cuál era el estatuto que le da a la imagen? Digamos, ¿qué quiere decir con imagen? Porque no me queda una claro. Metáfora. Ya. Porque en un como principio... por ejemplo la que dice la sandía por la cabeza. No que te tiran la sandía por la cabeza, sino que la tengo, sandía, en vez de decir cabeza, decís sandía. Entonces, pero él de alguna forma está como, digamos, diciendo que el arte no es el pensamiento a través de la imagen, ¿no? No, para el formalismo ruso, el arte no es el pensamiento a través de la imagen. Ah, ok, porque en un principio yo pensé en imagen y me acordé de las clases de cine de Deleuze, donde la imagen es todo y la imagen es el movimiento, y en ese sentido sí era un poco como creo lo que él quería decir, ¿no?
Claro, Sí. pero la imagen cinética, la que se mueve, no es la imagen de la literatura. En la literatura, cuando decís imagen, estás diciendo otra cosa. Estás diciendo estás hablando de ciertos recursos literarios, metonimia, metáforas, sinécdoque, están agrupadas bajo el nombre de imágenes, pero son figuras retóricas. Eso por un lado. Por el otro, ya saben que yo quiero mucho a Deleuze, sobre todo al Deleuze filosófico. El Deleuze que se pone a trabajar con todo lo que le gusta, ya de repente no lo abordo tanto. Pero cuidado con Deleuze, porque Deleuze sabe tanto de crítica literaria como, no sé, digo, a veces se manda dentro de su propia idea, que es una idea bien deleuziana, ¿no? De la inmanencia del deseo. O sea, que es básicamente lo que estoy planteando, la literatura tiene sus reglas inmanentes y sus condiciones inmanentes. No siempre el trabajo que hace Deleuze con las materias textuales es el propio que de las reglas inherentes a las materias textuales, pero es otro tipo de imagen. No que no estén relacionadas, pero estamos hablando de, esto está mucho más recortado. Estamos hablando de la literatura, con ese nivel de especificidad. No sé si eso contesta a tu pregunta, Sergio, si te ayuda un poco a orientarte. Sí, completamente. Bien. ¿Vamos a Perlonger? Dejé ahí en el chat un manifiesto de Vicente Huidobro que se llama La poesía y me hace acordar muchísimo a todo esto del formalismo ruso. De hecho, están... Ponelo en el grupo, Lulu. Ponelo en el grupo que acá se va a perder. Después lo pones en el grupo de WhatsApp. Sí, ¿qué más decías? Es del 1917, o sea, es del mismo año, por ahí. No llegó la literatura rusa, el formalismo ruso no llega a la Argentina hasta muy entrado el siglo XX. De hecho, no llega a la Argentina la literatura rusa bien traducida. O sea, leer en 1920 a Roberto Arlt leyendo a Dostoyevsky, las traducciones que lee Arlt de Dostoyevsky son una cagada. Está reestudiado ese tema. O sea, Huidobro no tuvo manera de acceder a esto. Porque esto en el momento en la que se produjo es súper... No digo que lo copie, digo que él dice algo, pero igualmente... Sáquense de la mente la idea de copia. En la literatura no existe copia robo. Olvídense de Jarmusch. Olvídense. No estoy diciendo... No me refiero a eso. Digo que no, que son dos ideas en paralelo. Cuando tenés ideas en paralelo, un rasgo epocal podés plantear. Eso es lo que estoy diciendo. Porque que el ruso no llega acá. Es de la misma época y él le llama creacionismo a esta forma de hacerle como un desafío a la razón, plantea él, haciendo como una comparación con lo que dicen los rusos de quitar la automatización. Él habla de un desafío a la razón y habla inclusive de un punto donde están las palabras, en donde está fuera de todo prejuicio de lo que significa la palabra en sí. Él dice que alrededor de una palabra hay un montón de otras palabras que deben ser descubiertas mediante una ejecución de la poesía, o sea, mediante un movimiento poético, estético, no sé, y hace una distinción también entre el lenguaje del hablar y del nominar las cosas y el lenguaje poético, hace como esa diferenciación también. Y Vicente Huidobro, que era de Chile, él igualmente viajó por todos lados, creo que esto lo escribió en, no sé, en Francia, ponele, qué sé yo, así que le pudo haber llegado esa data, de hecho creo que critica... Puede haber, en francés te creo, sí, pero a Sudamérica no llega nada ruso o llega muy mal traducido. Ahí en más Francia te la creo. Tiene otro manifiesto que se llama El futurismo y que lo critica. Y él habla del creacionismo como opinión. De hecho, la escuela formalista rusa está ligada al futurismo. Claro. Esa es su relación. Bueno, va a haber que leerlo. Va a haber que leerlo, a ver qué ondis. A ver si le encontramos relaciones. Probablemente las tenga. Vamos a Evita Vive. Como habrán visto, Evita Vive son 3 Evitas, y 3 Evitas en diferentes momentos, en diferentes locaciones de diferentes momentos históricos. Digo de diferentes momentos históricos porque si bien tal vez son la misma década o más o menos las mismas más o menos las mismas 20 décadas, o sea 70, 80, lo cierto es que no son el mismo momento histórico, o sea, o eso parecería ser, ni el mismo momento histórico, ni
las mismas coordenadas geopolíticas. Vamos a leer alguna por lo menos. ¿Cuál les gustó más? ¿La 1, la 2 o la 3? Las 3 son maravillosas. Pero vamos a leer una, por lo menos. La última, Leo. ¿La última es tu preferida? Sí. Vamos a la última. Si te digo dónde la vi la primera vez, te mentiría. No me debe haber causado ninguna impresión especial. La flaca era una flaca entre las tantas que iban al depto de Viamonte. Todas amigas de un marica joven que las tenía ahí, medio en bolas, para que a los guachos se nos parara pronto. La cosa es que todos y todas sabían dónde podían encontrarnos, en el snack de Independencia y Entre Ríos. Esto existió, lo cerraron hace poco, acá cerca de mi casa. Allí, el putito Alex nos mandaba, cada vez que podía, viejos y viejas que nos adornaban con un par de palos, así después a él le hacíamos gratis el favor y no le andábamos afanando el grabador o las pilchas. De esa me acuerdo por cómo se acercó, en un carabela negro, manejado por un mariconcito rubio que yo ya me lo había agarchado una vez en el Rosmarí. Con las pibas estábamos haciendo pinta junto al puesto de flores, así que me llamó aparte y me dijo, tengo una mina para vos, está en el coche. La cosa era conmigo nomás, subí. Me llamo Evita, ¿y vos? Chiche, le contesté. ¿Seguro que no sos un travesti, preciosura? A ver, Evita, ¿qué? Eva Duarte, me dijo, y por favor no seas insolente o te bajás. ¿Bajarme? ¿Bajárseme a mí? Le susurré en la oreja mientras me acariciaba el bulto. Déjame tocarte la conchita, a ver si es cierto. Hubieras visto cómo se excitaba cuando le metí el dedo en la truza. Bajo la truza. Así que fuimos al hotel de ella, el putito quiso ver mientras me duchaba y ella se tiraba en la cama. También con el pedazo que tengo hacen cola para mirarlo nomás. Ella era una puta ladina, la chupaba como los dioses. Con 3 polvachos la dejé hecha y guardé el cuarto para el marica que la verdad se lo merecía. La mina era una mujer. Tenía voz cascada, sensual, como de locutora. Me pidió que volviera si precisaba algo. Le contesté, no gracias. En la pieza había como un olor a muerta que no me gustó nada. Cuando se descuidó, abrí un estuche y le afané un collar. Para mí que el puto Francis se dio cuenta, pero no dijo nada. Cuando me lo terminé de garchar, me dijo con la boca chorreando de leche, todos los machos del país te envidiarían, chiquito, te acabas de coger a Eva. Ni 2 días habían pasado cuando llego a casa y me encuentro a la vieja llorando en la cocina rodeada por 2 canas de civil. Desgraciado, me gritó, ¿cómo pudiste robar el collar de Evita? La joya estaba ahí, estaba sobre la mesa, no la había podido reducir porque según el Sosa era demasiado valiosa para comprarla él y no me quería estafar. Los de Cordina no me preguntaron nada, me dieron una paliza brutal y me advirtieron que si contaba algo de lo del collar me reventaban. De esa esquina y del depto de los trolos, los vagos nos borramos. Por eso los nombres que doy acá son todos falsos. Muy bien. Alguien que me cuente, más allá del efecto de deslumbramiento, que eso siempre hay que intentar sortearlo, cuáles son, qué artilugios, artificios, procedimientos técnico-literarios encuentran en este texto, incluso en relación con los otros, porque yo creo que van combinados con los otros dos, porque hay un mismo rasgo que los une. ¿Cuál dirían que es? Como ese relato como en primera persona, como un poco literario, pero que a la vez es como si se lo estuviera contando a otra persona, como ese sujeto alterno escribiendo de una manera que no nos extraña. Exacto, es un relato oral. Una Los anécdota. 3, exactamente. Son 3 personas que cuentan anécdotas. Vieron que todo el mundo tiene una anécdota con un personaje famoso.
que con el tema Evita siempre les gusta hablar de cuando Evita lo fue a visitar y que le llevó la bicicletita. Bueno, Perlonger tomó esa, de que hubo una época donde todo el mundo en algún momento vio a Evita. ¿Y cuál es la gracia de esta Evita? Estas son las anécdotas de gente que se topó con Evita. ¿Cuál es la gracia de esta Evita? Que la Evita es puta. Es zombie. Está muerta. Por eso, por eso el taxi dice, no, gracias. Porque si se la chupa como los dioses, es una mujer, y y encima le está pagando porque no vuelve, porque no le gustó nada, había como un olor a encierro, a muerte, y en las tres, porque fíjense que la primera, ahora la vamos a leer, la primera, lo leo, dice acá en un momento, en la número 1 dice, después al otro día ella se quedó a desayunar y mientras Jimmy salió a comprar facturas, ella me dijo que era muy feliz y si no quería acompañarla al cielo, que estaba llena de negros y rubios y muchachos así, cogedora la Evita. Yo mucho no se lo creí, Con olor a dice pueblo. la otra, genial, yo mucho no se lo creí porque si fuera cierto, ¿para qué iba a venir a buscarlos nada menos que a la calle Reconquista? ¿No le parece? Ese no le parece es la idea de que es una entrevista, que le están contando a alguien algo, que está en los tres textos, como si fueran informantes, así como tenemos el caballo antropólogo, acá tenemos informantes que están dando información a alguien que está tomando nota de las anécdotas de Evita. Ese es Sí, el procedimiento, todos tienen ¿perdón? marcas, sí, todos tienen marcas como de oralidad. De oralidad y el registro Y el de la registro. oralidad. Te Incluso digo un dónde la vi la primera vez, te mentiría. Como Exacto. ella, ¿no? Exacto. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es esa segunda persona? Esa segunda persona es el público lector, pero también es algo que se construye yuxtapuesto al público lector, que es alguien que le está hablando de manera directa. Con este mismo procedimiento, y teniendo en cuenta que esto, de 1975, me parece que no coinciden las fechas, o más o menos, habría que buscarlo, pero hay un texto que me parece que es un poco anterior, si no me equivoco, después lo buscamos, recién se me acaba de ocurrir, que es Esa mujer, de Rodolfo Walsh, que también es una historia con Evita. ¿Alguien se acuerda de qué año es de publicación? Alguien que mire por ahí, las que tienen Google bueno y en computadoras que anden. Yo si toco esta, se desconecta todo, así que la miro fijo y no toco nada. Apareció por ahí Esa mujer de Rodolfo Walsh, año de publicación. Es del 65. Muy bien, perfectamente podemos pensar en este caso sin duda que en algún momento apareció, porque tienen el mismo procedimiento, el procedimiento de que alguien está tomando entrevista, de hecho de eso se trata Esa mujer, es alguien que le está haciendo la entrevista a uno de los milicos que la tuvo, robó el supuestamente. cuerpo. Claro, que robó el cuerpo de Eva. Es más o menos el mismo artilugio técnico. Ese cuento, quiero intervenir. ¿Cuál? Esa mujer es alucinante desde el punto de vista técnico justamente porque no hay narrador. Se construye todo sin narrador. Porque es todo coloquial, o sea, como si fuera un diálogo, sí. Exacto, sí. Sí, sí, totalmente. Más que nada está diluido, digamos, el narrador. Ahí, como que es eso, son todas voces. Un problema que tiene para mí Esa mujer que no tiene las Eva Perón, las Evitas de Perlonger, es que las Evitas de Perlonger, por supuesto, si vos sabés que está hablando de Eva Duarte de Perón, te causa mucho más gracia, mucha más. Pero si le damos este texto a una persona que no sepa quién es Evita, igual produce ciertos efectos cómicos, risueños, que no se terminan de entender bien. En cambio, yo, bueno, es motivo es polémico, digámoslo así, pero uno de los problemas que yo tengo con Esa mujer de Rodolfo Walsh es que si vos no conocés el calvario, bueno, vieron que en Argentina hay un culto a la necrofilia impresionante, entonces todo el mundo quiere ser momificado y siempre tenemos problemitas con los cadáveres de la nación, etcétera, y bueno, Eva tuvo, el cuerpo de Eva tuvo muchos discurrires, fue motivo de pelea, se lo afanaron de un lado para el otro. Si vos no sabés que se Evita en Esa mujer, si vos lees Esa mujer sin saber que esa es Eva,
no produce ningún efecto. También está Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. No practico esa religión. Claro, Perdón. bueno, justamente por eso que decías, sí, soy que de la... es otra, que es ese señor hace más literatura, perdón, soy mala. Hizo ese soy libro elitista. que a mí me dieron de leer de muy joven, pero que tiene también, o sea, que es sobre, también, bueno, va justamente en contra de esta otra visión de Evita, pero que también eso, las peripecias del cuerpo muerto, que le pagaron puchos en las tetas, que estuvo en la casa de allá, de acá, que la violaron, que no sé qué, como todo eso. Técnicamente, si estás muerta no es violación, dice el Código Penal. Quiero solo hacer esa precisión, ¿verdad, Ricardo? Vos que sabés, técnicamente hablando no es violación si está muerta. Porque no puede prestar su consentimiento ni dejar de consentir. Y corregime si me equivoco, no es delito, ¿cierto? No, no es un Es delito. genial. Argentina la necrofilia no es delito, el suicidio es delito, pero la necrofilia no. Es divertido este país, si una no vive en él es re divertido, hay que decirlo, que sea delito suicidarse, pero que la necrofilia, o sea, si yo nunca termino de entender, como si se te muere alguien y vos te lo seguís garchando, no vas presa. Ponele una cosa, aprovechaste el rigor mortis y dijiste, bueno, yo le saco partido a esto, no vas presa, es buenísimo. ¿Y cómo va preso un suicida? No, bueno, tanto no sé, qué sé yo. Acá Ricardo puede ser que sepa de esas cosas. Asistir al suicidio del otro es un delito. Ah, bueno, bien. Bueno. Si vos te suicidas no es delito. Onda que te no, salvaste y te meten presa. Pero si tratás de hacerlo tenés que ir a declarar a una comisaría. Bueno, ¿sí? Sí. Y sí. Bueno, quería hacer una consulta que me pasó con la última frase, porque yo estaba con esto de la anécdota hasta que llegó a la última frase ¿del 3? Sí, del 3, que dice, Sí. por eso los nombres que doy acá son todos falsos, como que parece que una persona que estaba dando una anécdota, pero que en algún punto se da cuenta de esto, de que puede ser tomada como una declaración, y como si hubiese, no sé, me da la sensación de que hubiese agregado esa frase, todo un artilugio, no que Perlonger lo haya hecho, pero como que el personaje, digamos, agrega esta frase de por eso los nombres que de acá son todos falsos, como si se hubiese dado cuenta que en el medio le estaban tomando declaración. Sí, o que puede levantar el revuelo que de hecho levantó. No, la por supuesto, pero la pone igual, y me parece que deja de manifiesto la sapiencia que tenía Perlonger de que esto iba a levantar revuelo. Lo pone ahí en la última frase, no sé, me pareció también y parte con de lo la que está artilugio. jugando también, en esta misma línea que vos traes, Caro, con lo que está jugando también es que uno de los insultos contra Eva más comunes ha sido el de la santita de las putas. Bien, entonces Perlonger toma esa idea de que Eva es puta, pero no para denostarla. Por supuesto, habrá quien se ofenda leyendo esto. Y, insisto, ojalá Eva hubiera sido esto, sería un personaje mucho más simpático y divertido de este que nos venden hasta como protofeminista o feminista de la primera ola argentina y del desprecisamiento. Pero bueno, la idea es que está armando su Eva con todos esos materiales, los rumores, las cosas que se le adjudicaban y se decían para convertirla en puta en el sentido que tiene trola, en el sentido de una mujer liberal dueña de su sexualidad. Nada más alejado de la Eva original, se ha dicho de paso, que se casó con el tirano prófugo. Este es el momento donde vos tenés que dejar de grabar antes de que me venga a buscar ya no sé quién. Número 1, que todos son buenos, pero para leerlo también, porque me parece que en no, todos serían cancelados, pero en el Evita Vive número 1 hay una serie de cuestiones que si leemos la literatura de ficción como si estuviéramos leyendo un recorte periodístico u opinando sobre lo que alguien dice en los medios masivos de comunicación, esto no resistiría al menor análisis y sería cancelado ipso facto. Lo leo. Sigue con el mismo tropos, ¿no? De si te digo dónde la vi por primera vez, te mentiría. Sigue así, o empieza así. Conocí a Evita en un hotel del Bajo.
O sea, son 3 personas que están contando, como les decía, esto que es muy común en Argentina, de que alguna vez en cierta generación, alguna vez alguien se había topado con Eva en algún momento, porque le llevó el triciclo, el pan dulce, la colonia de vacaciones, no sé, y toda esa mítica que se hizo. Después nunca nadie la vio, pero bueno, esa mítica andaba dando vueltas por ahí. Leo, conocí a Evita en un hotel del Bajo, hace ya tantos años. Yo vivía. Estaba con un marinero negro que me había levantado girando por el puerto. Esa noche recuerdo, era verano, febrero quizás, hacía mucho calor. Yo trabajaba en un bar nocturno atendiendo la caja hasta las 3 de la mañana. Pero esa noche justo me peleé con la Lelé. Ay, la Lelé. Una marica envidiosa que quería sacar todos los tipos, que me quería sacar todos los tipos. Estábamos agarrándonos de las mechas detrás del mostrador y justo apareció el patrón. 3 días de suspensión por bochinchera. ¿Qué me importa? Rapidito me volví para la pieza. Abro y me la encuentro a ella con el negro. Claro, en el primer momento me indigné. Además ya venía engranada de pelearme con la otra y casi me le tiro encima sin mirarla siquiera. Pero el negro, dulcísimo, me dirigió una mirada toda sensual y me dijo algo así como: venite que para vos también alcanza. Bueno, en realidad no mentía. Con el negro era yo la que abandonaba por cansancio, pero en el primer momento, qué sé yo, los celos, el hogar, la cosa que le dije, bueno, está bien, pero esta, ¿quién es? El negro se mordió un labio porque vio que yo había entrado en la sofocación, y a mí en esa época, cuando me venía una rabieta, era terrible. Ahora no tanto, estoy, no sé, más armoniosa. Pero en ese tiempo era lo que podía decirse una marica mala, de temer. Ella me contestó mirándome a los ojos. Hasta ese momento tenía la cabeza metida entre las piernas del morocho y claro, estaba en la penumbra. Muy bien, no la había visto. ¿Cómo? ¿No me conoces? Soy Evita. Evita, dije yo, no lo podía creer. Evita vos, y le prendí la lámpara en la cara. Y era ella nomás, inconfundible, con esa piel brillosa, brillosa y las manchitas del cáncer por debajo que, la verdad, no le quedaban mal. Yo me quedé como muda, pero claro, no era cosa de aparecer como una bruta que se desconcierta ante cualquier visita inesperada. Evita, querida, y pensaba yo, ¿no querés un poco de Cointreau? Porque yo sabía que ya le gustaban las bebidas finas. No te molestes, querida, ahora tenemos otras cosas que hacer, ¿no te parece? Ay, pero esperá, le dije yo, contame de dónde se conocen, por lo menos. Hace mucho, preciosa, hace mucho. Casi como del África. Después Jimmy me contó que se habían conocido hace una hora, pero esos son matices que no hacen a la personalidad de ella. Era tan hermosa. ¿Querés que te cuente cómo fue? Yo ansiosa, total, igual tenía el encame asegurado. Sí, sí, ay, Evita, ¿no querés un cigarrillo? Pero me quedé con las ganas para siempre de enterarme de esa mentira. O me habrá mentido el negro. Nunca lo supe, porque Jimmy se pudrió de tanta charla y dijo, bueno, basta. Le agarró la cabeza, ese rodete todo deshecho que tenía, y se lo puso entre las piernas. La verdad es que no sé si me acuerdo más de ella o de él, pero bueno, yo soy tan puta, pero de él no voy a hablar hoy. Lo único que el negro ese día estaba tan gozoso que me hizo gritar como una puerca. Me llenó de chupones, en fin. Después al otro día ella se quedó a desayunar y mientras Jimmy salía a comprar facturas, ella me dijo que era muy feliz y si no quería acompañarla al cielo, que estaba lleno de negros y rubios y muchachos así. Yo mucho no se lo creí, porque si fuera cierto, ¿para qué iba a venir a buscarlos nada más que a la calle Reconquista? ¿No les parece? Pero no le dije nada. ¿Para qué? Le dije que no, que por un momento estaba bien, así, con Jimmy. Hoy hubiera dicho agotar la experiencia, pero en esa época no se usaba. Y que cualquier cosa me llamara por teléfono, porque con los marineros, viste, nunca se sabe. Con los generales tampoco. Me acuerdo que dijo ella y estaba un poco triste. Después tomamos la leche y se fue. De recuerdo me dejó un pañuelito que guardé algunos años, estaba bordado en hilo de oro, pero después alguien, no supe nunca quién se lo llevó. Han pasado tantos, tantos. El pañuelito decía Evita y tenía dibujado un barco. ¿El recuerdo más vivo?
Bueno, ella tenía las uñas largas, muy pintadas de verde, que en ese tiempo era un color muy raro para uñas, y se las cortó para que el pedazo inmenso que tenía el marinero me entrara más y más, y ella entre tanto le mordía las tetillas y gozaba, así de esa manera era como más gozaba. Bueno, además del artilugio, el procedimiento, artificio que ya vimos, ¿qué otras cosas encuentran en este texto? Una ya se las anticipo, en esto que decíamos de le están hablando a alguien que le está tomando una entrevista, una declaración, yo creo que es más una entrevista que una declaración por el tono cómodo y coloquial, aunque después es cierto que el último personaje, todos los nombres que doy acá son falsos porque esto puede ser usado en su contra y ya lo han fajado y él es un ladrón, etc. Pero, fíjense, acá dice, ¿no les parece? O sea, cuando dice, si estuviera también en el cielo y fuera tan feliz, ¿qué hace acá caminando por el bajo en Reconquista levantando? Marineros. ¿No les parece? Bueno, ese no les parece habla de un plural, le está hablando más de una persona, por ejemplo. Y le está hablando a alguien. Por eso una diría que esto no es un monólogo, por ejemplo, frente a lo que veíamos en el Holztomer, que estábamos en dudas. ¿Qué más encontraron? En cuanto a al tema de ser zombie, lo de las uñas verdes, las uñas pintadas de La piel verde, que es un brillosa. color raro para la época, las manchitas de cáncer abajo de la piel. Muy bien. Y esto de con los generales tampoco, Con lo me que en acuerdo que general dijo tampoco se puso ella, triste, y porque ella estaba dijo que un estaba poco muy triste. feliz. Ella dijo que estaba muy feliz. En el Primero dijo que cielo, está muy ahora que está feliz, claro, muerta. que estaba muy ¿Y qué? feliz y que con los generales ahí se puso triste. Y con los generales tampoco se sabe, así como no se sabe con los marineros, porque los marineros se van, porque zarpa el barco, con los generales tampoco. ¿Qué leen ahí? Bueno, ahí es donde está la teoría del iceberg del cuento moderno, tal cual la escribe Hemingway. Ahí está todo, en esa oración, está todo lo que el público lector tiene que reponer. No grabes esto, Caro, ponelo en pausa.